Entonces, la semana pasada estábamos hablando guerra civil, ¿cierto? 1891, estábamos en Chile, llevamos ya varias clases hablando del contexto nacional. Entonces, ahora vamos a darle como una especie de vuelco a la materia y vamos a contrastar un poco en esa misma época, pero qué es lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y a nivel europeo, básicamente, ¿ya? Entonces, nos vamos a mantener más o menos en los mismos años, el último tercio del siglo XIX, pero vamos a salir de este contexto del liberalismo, nos vamos a olvidar un poco por ahora de lo que fue la instauración, o sea, el último gobierno liberal que lleva la guerra civil y la instauración del parlamentarismo, y vamos a darle un vuelco a esto para hablar acerca de imperialismo, para poder contextualizar cómo se llega a la Primera Guerra Mundial, ya que también es contenido que entra obviamente en la prueba. Entonces vamos a ir haciendo este tipo de paralelos entre historia de Chile e historia universal constantemente. ¿Ya? Ahora en septiembre no tengo claridad yo de la fecha, el profe Gonzalo le va a preguntar bien para avisarles con tiempo. Se nos viene el ensayo, ¿ya? Entonces, em, creo que es de vuelta de las vacaciones del 18, no estoy segura si es antes o después, pero se nos viene pronto un ensayo de los contenidos que hemos visto hasta acá, ¿ya? Así que igual hoy día vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy entonces es contextualizar la situación política europea durante la segunda mitad del siglo XIX, reconocer causas y consecuencias del imperialismo durante esta segunda mitad del siglo XIX y determinar el contexto político que lleva a la Primera Guerra Mundial. Ya va todo un poco de la mano ahí. Cuando colocamos ese concepto a don Leandro, que yo no lo ubico bien, ¿ya? Leandro, ¿qué es para usted imperialismo? Solamente con el concepto, sin situarlo en algún siglo, porque podríamos hablar incluso de imperialismo o de imperio hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es para usted el imperialismo? Solamente la palabra. Creo que se refiere netamente a los imperios y cómo ellos controlaban todo a sus alrededores. Ya, o sea, ¿y el imperio tiene relación con el concepto de poder o no? O nada que ver con el poder. Me vio. Pero yo creo que sí tienen un poder. Alguien tiene el poder sobre los demás. El emperador, en este caso. Bien, ya entonces podríamos hablar de imperio en distintas etapas o de esta configuración también, incluso se podría relacionar a lo mejor a lo que fueron las grandes civilizaciones, ¿cierto? Y hay esta idea de poder, que puede ser dentro del ámbito de lo político y de lo económico también fundamentalmente. Muy bien, es como en el fondo está este centro este centro político y económico, que es, podríamos decir, como la capital del imperio y que va a tratar de desplegarse, ¿cierto, Leandro? Va a tratar de ir abarcando la mayor cantidad de terreno. Entonces, el, el término imperialismo lo vamos a relacionar con, dice acá, la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio, ya al dominio, el poder de un Estado sobre otro, ¿ya? O sobre otros territorios. Y eso puede ser mediante la fuerza militar, económica o política, ¿cierto? Entonces, independientemente del siglo a lo mejor en el que nos encontremos, eh, pueden haber estados que tengan características de imperialismo, ¿ya? La mañana estaba tratando ahí de buscar algo entretenido para mostrarles, pero pillé por ahí unas canciones de escape que hablan sobre el imperialismo, pero después dije, no las voy a mostrar porque son muy subversivas. Pero yo creo que más de algunos han escuchado ustedes ahí, ¿ya? Entonces, em, desde el punto de vista de lo militar, de lo económico o de lo político, ¿ya? Y durante el último tercio del siglo XIX, o sea, los últimos más o menos 30 años, podríamos decir, las potencias europeas y algunas extraeuropeas que podríamos considerar como Estados Unidos y Japón, ¿ya? Desarrollan una política de expansión colonial, ¿ya? Acelerada que ya venía gestándose desde el comienzo del siglo, dice, y esta nueva fase del colonialismo
recibe la denominación de imperialismo, ¿ya? ¿Y por qué les decía yo que podría hablarse incluso de imperio económico hoy en día, a lo mejor de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cuáles serían, si tuviéramos hoy día que caracterizar cuáles serían estos grandes imperios económicos que nos gobiernan hoy? ¿En qué estados estarían representados? Aparte de Estados Unidos hay otro súper potente. China. Dice que había una mascota por ahí. Sí, China, ¿cierto? Eh, Se da una situación a lo mejor similar de lo que vemos hoy en día, pero en el siglo XIX había más potencias súper fuertes, ¿ya? Podríamos decir que el origen del imperialismo en el siglo XIX es como de larga data, ¿ya? Y lo podemos encontrar en la expansión colonial, ¿ya? Entonces se puede decir que el colonialismo sería como este primer antecedente de imperialismo, aunque no son el mismo concepto, ¿ya? Y colonialismo lo vamos a entender como súper potente a partir del siglo XVI, y podríamos decir ahí a partir de la expansión europea hacia América, ¿ya? Entonces, en ese sentido, España va a ser una de las potencias del colonialismo, no así de la época imperialista del siglo XIX, ¿ya? Entonces, para el colonialismo, las metrópolis van a controlar una serie de territorios explotados económicamente, dice. Presentaron relaciones de subordinación con pueblos autóctonos, ¿ya? Y cuando hablamos de imperialismo, se le suma otro antecedente más, ¿ya? No es solamente la ocupación de un territorio con este poder político y económico, no es solamente llevar la cultura como a lo mejor lo pudo haber sido España con todas las colonias latinoamericanas en su época, sino que además al concepto de imperialismo se le suma la connotación de ser nacionalistas, ¿ya? Entonces los estados que practicaron podríamos decir, esta metodología, pretendían la conquista, dice ahí, sistemática de la mayor cantidad posible de territorio, con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales, ¿ya? Y con esta idea casi que de supremacía racial, ¿ya? Que desde ahí va a surgir esta idea del segundo y del tercer Reich también, ya en Alemania. No buscaban, dice, tanto la transformación cultural de estas zonas como su control político, económico y militar, ¿ya? Principales diferencias entre colonialismo e imperialismo, ¿ya? Entonces, colonialismo lo vamos a entender, dice ahí, como la invasión de un pueblo a otro y su sometimiento. El invasor integra a su pueblo, ¿ya? Y lo consolida como grupo dominante, o sea, surgen aquí la idea del el llamado criollo, que no está dentro de la idea del imperialismo, ¿ya? La cultura del invasor se impone al invadido y se explotan los recursos naturales, se somete y se sobreexplota a la población invadida. En cambio, para el imperialismo, eh, podríamos decir que constituye este proceso en el cual las principales potencias se reparten el mundo, y dentro de esas va a caber Gran Bretaña, Francia, Italia en menor medida, ¿ya? Rusia también. Hay necesidad de concentrar la producción en las grandes metrópolis, se da el surgimiento del capital financiero, o sea, el imperialismo tiene esta característica de que es un proceso mucho más ligado a lo económico, más que el colonialismo que implicaba esta eh, colonización de territorio en términos culturales también, ¿ya? La necesidad de transferir, dice ahí también, capital de la metrópoli a la periferia. O sea que para el imperialismo es fundamental que estas, estos lugares que van a ser conquistados constantemente estén generando ganancias para la capital, ¿ya? Algunas de las causas del surgimiento del imperialismo en el siglo XIX, vamos a ver en términos demográficos, en términos económicos, políticos, en términos científicos, técnicos e ideológicos, ¿ya? Y ahí vamos a ver una preguntita, ¿ya? Entonces, durante el siglo XIX se va a producir una cuestión súper potente, ¿ya? Que va a llevar a que se expanda, podríamos decir, un proceso migratorio en distintas partes del mundo. De hecho, nosotros igual acá también recibimos
podríamos decir en esa época, a población migrante, ¿cierto? Estaba este proceso de colonización, entre comillas, podríamos decir ahí de la Araucanía, y nuestro gobierno trajo población migrante europea, ¿ya? ¿Alguien recuerda de qué país fundamentalmente se trajeron europeos a Chile en el siglo XIX? ¿De dónde venían estos europeos que llegan a la zona de Valdivia, por ejemplo? De Alemania. Alemanes, por favor. Alemanes, muy bien. Bien, Camila, muy bien. No sé quién más habló. En nuestro caso, en Chile van a llegar fundamentalmente alemanes, ¿ya? A nuestros vecinos, a los argentinos, fundamentalmente ellos van a traer italianos, ¿ya? Por eso es que ese es como un aliciente también de que en términos culturales los argentinos son como mucho más extrovertidos más que nosotros y tienen estas características físicas igual más al estilo italiano, ¿ya? Entonces, dentro de este periodo, segunda mitad del siglo XIX, la población europea va a aumentar de manera explosiva, ¿ya? Se va a pasar, dice ahí, de 300 millones alrededor de 450. Se dice que en el año 1913, 1914 eran alrededor de 413, 414 millones de personas, ¿ya? Dice ahí, en condiciones de vida, en muchos casos deplorables. Entonces, por eso mismo, dentro de algunos países latinoamericanos, como nuestro caso, se va a potenciar eso, la inmigración europea a Chile con el fin de traer mano de obra trabajadora, ¿ya? Fundamentalmente van a ser trabajadores, ¿cierto? Muchos van a tratar de buscar, dice ahí, mejores condiciones en nuevos territorios, ¿ya? Y eso va a potenciar a que estos grandes estados europeos se expandan a distintas partes del mundo, ¿ya? En nuestro caso van a llegar solamente pequeñas oleadas de migrantes y van a venir controladas por el Estado chileno, pero en otras partes del mundo, sobre todo en África y en Asia, esto va a ser una cuestión que de Gran Bretaña, de Francia, va a estar orientado a una expansión territorial propiamente tal. Acá llegan solamente como migrantes nomás, ya solamente como una pequeña colonia, pero ahí va a ser un poco más masivo. Y fundamentalmente porque la población había aumentado mucho y necesitaban mejores condiciones de vida, ¿cierto? Por otro lado están las causas económicas, ¿ya? El imperialismo fundamentalmente va a ser la búsqueda de nuevos territorios, ¿ya? Por una parte, donde invertir lo que se genere como ganancia del capital acumulado, sobre todo porque se produce en esa época lo que se conoce como la segunda revolución industrial, ¿ya? Entonces se va a buscar nuevos lugares donde invertir, ¿ya? Se va a buscar también dónde invertir en términos de infraestructura, ya dice acá el canal de Suez, el canal de Panamá, la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, de grandes puertos. Por otro lado, se va a buscar también la exploración y conquistas de zonas donde conseguir materias primas, ¿ya? Y en ese sentido van a encontrar también algunos lugares de fuerte oposición, ¿ya? A la llegada también del imperialismo. Sobre todo en China, por ejemplo, se va a producir la llamada guerra del opio. Eh, Van a buscar entonces de dónde conseguir materias primas. En la India, por ejemplo, el té también, ¿ya? Materias primas energéticas que fueran abundantes y sobre todo baratas, ¿ya? Más o menos la misma dinámica que vemos hoy en día, ¿ya? Con Estados Unidos, ¿dónde van a instalar sus grandes industrias? Fundamentalmente en aquellos países donde la mano de obra es barata, ¿ya? Y por eso la mayoría de los productos que conocemos se fabrican en China, ¿cierto? Más o menos es la misma dinámica, ¿ya? A las colonias se les asignó el papel de abastecer a las industrias metropolitanas, ¿ya? Por otro lado, también dentro de las causas económicas está la búsqueda del control de nuevos espacios, ¿ya? Y de nuevos mercados, y la utilización de esta mano de obra barata, que fuera dócil, que permitiera la extracción de materias primas, ¿ya? Dentro de las causas políticas para el surgimiento del imperialismo, vamos a encontrar también este concepto, que yo estoy segura que lo han escuchado antes, el nacionalismo. ¿Alguien sabe en qué consistirá o
o qué se le viene a la mente cuando hablamos de nacionalismo, cuando alguien es nacionalista. ¿En qué consiste esto? Daniela, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando hablamos de nacionalismo? Daniela Vilches. ¿No? Viviana, ¿en qué consistirá el nacionalismo? Así, en una frase o en lo que a usted se le ocurre que se le venga a la mente. Profe, en realidad sí, no sé muy bien, pero con la misma palabra me suena algo como dice la palabra, como nación, estado, algo, no sé, algo por el estilo. No sé muy Ya, bien. sí, puede ser. La exaltación un poco de este sentimiento de nación, ¿cierto? De sentirnos hermanos. Sí. Ya cuando se dice que alguien es nacionalista, podemos decir que en el fondo está muy relacionado al patriotismo también, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de nación es cuando decimos que tenemos características comunes, ¿cierto? Aquellos que son de nacionalidad o pertenecen a la nación chilena, a lo mejor somos aquellos que nos gusta la empanada, que celebramos el 18, hay como ciertas características que nos hacen comunes, ¿ya? Tenemos palabras que son típicas a lo mejor y que vienen, no sé, por un argentino y no entiende nada de lo que estamos hablando, ¿cierto? A lo mejor cuando el profe Amílcar llegó a Chile, lo más probable es que no entendía nada de lo que decíamos nosotros, ¿ya? Entonces surge y se realza este sentimiento de nacionalismo a finales del siglo XIX en Europa, ¿ya? Y sobre todo porque va a haber una serie de conflictos que van a generar, como podríamos decir, este sentimiento entre comillas, romántico, sobre todo en Alemania, de querer expandirse territorialmente. Y ese sentimiento igual se va a mantener durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entre comillas podríamos decir que esta idea del Tercer Reich, de esta supremacía racial del ario, proviene entre comillas de ahí también, ¿ya? Dice en el fondo acá que este sentimiento de nacionalismo también se va eh, a ver acrecentado o va a ir un poco de la mano con el surgimiento de ciertos personajes en la política que van a ser súper potentes. Aquí aparecen varios, pero el más relevante que vamos a marcar acá, que es Bismarck, ya dentro del contexto alemán, quien es ahí, entre comillas, forma parte de lo que sería el segundo Reich, para la Alemania, ¿ya? Y va a ser el que va a liderar la llamada o la época de, ¿cómo podríamos decir?, de alianzas políticas entre las distintas naciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar este sentimiento nacionalista? Ojalá tratar de expandir lo más posible el territorio a cual pertenezca cada una de las naciones europeas, ¿ya? Y van a buscar también alcanzar la hegemonía colonial, ¿ya? La hegemonía en los territorios que han ido invadiendo, tanto en África como en Asia, ¿ya? Mediante el control comercial, mediante el control militar de las rutas marítimas, ¿ya? Las causas científicas y técnicas del imperialismo, ¿ya? A lo largo del siglo XIX, dice, se va a potenciar mucho más el tema de la exploración o de estos viajes de conocimiento hacia nuevos territorios que había sido propio de la época de expansión europea, tanto de España como de Portugal, ¿cierto? Pero ahora durante el siglo XIX va a ser a través de estudios científicos y va a existir una serie, podríamos decir ahí, de autores relevantes, ¿ya? Aquí a lo mejor, entre paréntesis, aparecen algunos que usted a lo mejor lo conoce más bien dentro del ámbito de la literatura, ¿cierto? Julio Verne, Jack London, pero también va a haber otros dentro del ámbito, no sé, pues de la física, de la química, orientado a la botánica, ¿ya? Que van a alentar, dice ahí, esta curiosidad y la aventura
de buscar, podríamos decir, nuevos lugares de los que hablar, ¿ya? Y de los que investigar. Durante el siglo XIX no solamente van a estar estos, entre comillas, curiosos viajeros o curiosos científicos, sino que algunos también van a ir a los distintos lugares y se van a instalar ahí, ¿ya? No solamente en los territorios que correspondan a los protectorados o que correspondan a parte de este concepto de imperialismo, sino que en algunas otras naciones que son independientes también, ¿ya? Durante el siglo XIX van a llegar también algunos europeos acá, a Chile, por ejemplo, y van a estar ahí inmersos dentro de los que van a ser como las primeras carreras a nivel universitario en nuestro país, ¿ya? Y eso podríamos decir que en el fondo se produce esta expansión científica y técnica a nivel mundial. Va mucho más allá de la expansión territorial que se va a producir en la época. Y finalmente, causas ideológicas, ¿ya? Desde la posición del nacionalismo o de la idea chauvinista, ¿ya? De exaltar esta idea de la nación, de las características del ser alemán, por ejemplo, se van a desarrollar teorías desde el punto de vista más bien raciales, ¿ya? Que van a justificar y van a impulsar la expansión territorial, ya sea con o sin el consentimiento de los pueblos autóctonos, ¿ya? En sus formas más moderadas, el racismo, dice ahí, se disfrazó en ocasiones de una especie de paternalismo. Entonces el imperialismo en el siglo XIX va a adoptar también algunas de las características del colonialismo, ¿ya? Que tiene que ver con la enviada o la llegada de misioneros, ¿ya? De iglesias cristianas, pero ya no solamente católicas como lo había sido en la época de la colonia española en América, ¿ya? Sino que también, por ejemplo, dice ahí, la iglesia cristiana anglicana, la protestante también, que va a llegar a distintas zonas que van a estar ocupadas por estas potencias europeas, ¿ya? Y vamos a revisar igual un par de preguntas a lo largo que vayamos viendo la presentación. Entonces, les voy a pedir aquí atención para que respondamos a esta visión. Durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania y otras naciones europeas pasaron a controlar parte del mundo en un proceso que se ha conocido con el nombre de imperialismo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver después en detalle cuáles son estas grandes potencias, pero por ahora nos vamos a quedar ahí que está Inglaterra, Francia, Alemania. Entre otros, el o los factores que provocaron el nacimiento y el desarrollo de este proceso durante el siglo XIX son: 1. La creencia de la superioridad del europeo sobre el resto del mundo. 2. La necesidad de nuevas materias primas para expandir la industrialización. Y 3. El desarrollo de nuevas tecnologías de transporte como el ferrocarril y la navegación a vapor. ¿Cuál de estas alternativas será? La A, la B, la C, la D. Según lo que hemos visto hasta ahora nomás. Cristóbal Rojas, ¿cuál será la alternativa correcta? O sea, es que me metí tarde, profe, porque estaba ocupado, entonces no alcancé a escuchar todo, pero Ya, sí, sí, lo vi que entró yo tarde, perdón. creo que es la D, pero La, no tengo nada de la, seguridad. la 2 y la 3. Ya. O Sí, sea profe. que las grandes potencias buscaron materias primas y buscaron el desarrollo de nuevas tecnologías, ya como el transporte, el ferrocarril, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra idea que pueda ser otra alternativa a lo mejor? Profe, puede ser la E también, no sé yo, pero puede ser esa. Bien. ¿Y por qué la creencia de la superioridad también? ¿Sí? Es que eso me dio a entender en la diapo anterior, siento porque, ¿cómo se llama? Siempre es como por creerse superiores, es como no me siento como satisfecho con solamente esta región y quiero explorar más. Bueno, a eso me da a entender. Bien, muy bien, muy bien. Es la E. Bien, Viviana. ¿Ya? Entonces, la alternativa es, ya durante el siglo XIX, algunas de las causas que van a propiciar el imperialismo, claro, está esta idea de superioridad racial, ¿ya? Yo les dije que va a dar pie para la formación del Segundo y del Tercer Reich.
la necesidad de nuevas materias primas para expandir la industrialización. O sea, se va a buscar, no sé, el cultivo del té, por ejemplo, se va a buscar en distintas partes del mundo llevar distintos tipos de materias primas, ¿ya? No solo para el del algodón también, por ejemplo, ¿ya? El desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, ¿ya? Como el ferrocarril y la navegación a vapor, ¿ya? O sea, para mantener más conectado también aquellos lugares que van a ser conquistados. Claro que sí, entonces la E, muy bien. Algunos de estas potencias imperialistas del siglo XIX, ¿ya? Podríamos decir que la que va a tener como mayor extensión a nivel territorial va a ser el Imperio Británico, ¿ya? Entonces va a ser ahí como la número 1, vamos a ir en orden. El número 2 podríamos entrar el Imperio Francés, y de ahí viene Alemania e Italia, ¿ya? Alemania y Francia se van a ver ahí emboscados en el siglo XIX, 1870, la guerra franco-prusiana, ¿ya? Que en el fondo va a debilitar un poco a Francia en ese sentido, ¿ya? Y luego también hay otro tipo de potencias que también van a ser relevantes durante la época, que va a ser Rusia, Bélgica, España en menor medida, perdón, Portugal, y de a poco van a ir adquiriendo también mayor importancia Estados Unidos y Japón, ¿ya? Aquí en este mapa podemos ver coloreado cómo van a tener presencia estas grandes potencias en distintas partes del mundo, ¿ya? Y vamos a ver que uno de los territorios más disputados, pudiéramos decir, ¿cuál es el que está más colorido? ¿A qué continente corresponde? El más colorido de todos. Estoy marcando yo acá. Eduardo Carreño. ¿Cuál va a ser ese continente más disputado en la época del imperialismo europeo en el siglo XIX? Según lo que usted veía en el mapa. África. África, muy bien, ¿ya? Por eso yo le decía, el que está más colorido, más colorinche de todos acá, ¿ya? Vemos que Sudamérica aparece en blanco, ¿ya? Y aparece en blanco porque dice ahí estados independientes, ¿ya? Veníamos recién menos de un siglo ahí atravesando este periodo de independencia, y lo mismo para distintos países de Latinoamérica, ¿ya? Lo que no quita que no haya llegado, como habíamos dicho al inicio de la clase, población europea igualmente, pero como colonia y traídas por nuestro mismo gobierno, pero no a invadir territorialmente, ¿ya? Porque esto ya había sido previamente en la época de la colonia española, ya habíamos sido devastados totalmente. Así que ahí ya no nos queda más. Pero sí encontramos, por ejemplo, en África, que hay una gran disputa ahí, ¿cierto?, entre el imperio francés, ya todo lo que está ahí de verde, hay una colita ahí de España, que sería, bueno, Marruecos igual también, ya no aparece como un cachito chiquitito ahí naranjo, ¿ya? Luego también podemos encontrar algunas zonas que pertenecían al Imperio Británico. Gran Bretaña también va a ser súper potente en la zona de la India, ¿ya? En la India, en Australia también. Aquellos que están achurados, así, con líneas horizontales, son los llamados protectorados, que ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre una concesión, un protectorado, una colonia, ¿ya? Está también toda la zona del Imperio Ruso, pudiéramos decir. China también aparece en blanco, ¿ya? Al igual que Sudamérica. Pero igual hay algunos territorios que China va a entregar en concesión, ¿ya? Acá en Canadá también encontramos influencias. No sé si alguno de ustedes estuvo viendo el mes pasado, que estuvo como bien de moda la serie eh, Ana con una E, que es basada en un libro que se llama Ana de las Tejas Verdes, o no la vieron. Profe, yo, o sea, la he escuchado, pero no la he visto. Ah,
Bueno, sí, pues que igual además hay que tener Netflix para poder verla. Ese es el problema, ¿ya? Pero si alguien tiene la posibilidad de echarle una miradita a esa serie, puede hacerlo, ¿ya? Porque en el fondo es el reflejo un poco de lo que, bueno, más que nada el reflejo de lo que es la época de la fiebre del oro, ¿ya? Pero también un poco da cuenta de lo que fue esta época, entre comillas, de la llegada de población europea, ¿ya? Sobre todo a la zona de Norteamérica, ¿ya? En el norte ahí, o sea, en Canadá, sobre todo. Eh, y cuenta un poco más o menos cómo fue la vida de estos migrantes. Así que en ese sentido podría servirles un poco para visualizar más el cómo es la llegada o la instauración de este imperio. Aunque ahí podríamos decir que en esta zona, en Canadá, todo lo que es Norteamérica, después va a seguir otro proceso, ya pronto. ¿Ya? En cambio, en África, la presencia imperialista va a ser mucho más extensa en el tiempo, ¿ya? Pero lo que me interesa es que este mapa a usted le puede servir como para tener una visión panorámica de cómo se disputó más o menos a finales del siglo XIX hasta 1914, hasta la entrada a la Primera Guerra Mundial, cómo disputó los grandes imperios coloniales el territorio a nivel mundial, ¿ya? Y cómo aparece África como el territorio más invadido, pudiéramos decir, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque en el fondo ahí podríamos encontrar una gran cantidad de riqueza económica en la zona. Entonces el siglo XIX en el fondo es como, entre comillas, el siglo de la devastación de África, o sea, se extrae todo lo que más se puede, ¿ya? Dice, en 1885, en la conferencia de Berlín, las potencias van a acordar, entre comillas, van a establecer esta especie de paz entre ellas, de cómo se van a repartir el continente africano. Entonces, en ese sentido, en África, eh, por eso es que aparece la presencia de todas las potencias un poco en algunas partes, ¿ya? Y porque van a ver que en la zona tienen la posibilidad de extraer grandes ganancias, ¿ya? Entonces todo lo que a lo mejor la zona de Sudáfrica era muy rica en oro, aparece el cobre también, el café, hay una zona potente ahí en el centro donde se podía extraer petróleo, uranio, la zona donde se produce el algodón, ¿ya? Gas natural también. Entonces, en el fondo es un territorio rico en minerales, rico extractivamente, también en términos de cultivo, ¿ya? Y bueno, acá aparece un mapa un poco más detallado con las banderitas ahí de cómo se van a ir instalando en distintas partes, ¿ya? De todas las que ven ustedes ahí, ¿cuál es la banderita que tiene como más presencia, más cantidad de banderinas? ¿De qué país será? Británico. Exacto, muy bien, ¿ya? Y España va a ser la que menos presencia, entre comillas, podríamos decir, va a tener, ¿ya? Y de hecho, posteriormente, cuando aparezca este personaje que es Otto von Bismarck, entre comillas, él, cuando Alemania ahí unificada va a comenzar a adquirir cada vez más poderío, eh, se va a reír, entre comillas, incluso del Imperio Español, diciendo un poco más que casi que no tienen presencia a nivel europeo, ¿ya? Luego de Gran Bretaña, los que le siguen son los franceses, ¿ya? Eh, sobre todo en la zona norte, ¿cierto? África Occidental Francesa, Argelia, ¿cierto? Hay por acá hay otras zonas, Madagascar, ¿ya? Eh, Vamos a la siguiente. Esta es importante, ¿ya? Entonces, los europeos van a establecer distintos tipos de control sobre estos pueblos sometidos dentro de su imperio, ¿ya? La primera forma de control va a ser las llamadas concesiones, ¿ya? Que consiste en la obtención de ventajas comerciales en países independientes, ¿ya? Que van a ceder puertos a las potencias colonizadoras para realizar actividades comerciales, ¿ya? Un ejemplo que les decía, Chile aparece en el mapa como independiente, sin embargo, va a entregar el puerto ahí de Hong Kong, ¿ya? Y va a ser cedido a los ingleses, ¿ya?
y ese conflicto ahí va a atravesar harto tiempo. De hecho, hasta el día de hoy podríamos decir que hay una especie ahí de conflicto entre Hong Kong y China, ¿cierto? El año pasado, cuando estuvo latente ahí el estallido social, también estaba latente el estallido en Hong Kong, podríamos decir, ¿cierto? Por otro lado va a estar la idea de los llamados protectorados, ¿ya? Los imperialistas se reservaban la política exterior y la explotación de determinadas riquezas, mientras las autoridades locales mantenían cierta autonomía en el orden interno. ¿Ya? Egipto fue protectorado inglés, por ejemplo, y hay distintas zonas de África también, podríamos decir, donde se da esta dinámica, que de manera interna las autoridades locales pueden tener cierta, entre comillas, libertades, pero en términos de política exterior están bajo protección, podríamos decir, de estos grandes imperios. Y las llamadas colonias de explotación, como Nigeria, por ejemplo, que ha sido explotada por los ingleses, estaban totalmente sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora y además internamente también administrados por ellos. O sea, había llegado ahí la colonia inglesa con toda su fuerza político, económica, militar, en todos los ámbitos, ¿ya? Y finalmente las colonias de poblamiento que recibían una fuerte inmigración europea y tenían autonomía administrativa, dirigidas por los blancos colonizadores. Este fue el caso de Australia, en poder de los ingleses. No podríamos decir que es el caso de Chile, porque en Chile llegan esta colonia europea, esta colonia alemana, pero llega como migrantes, sin tener esta autonomía dentro de este territorio que se les va a otorgar, ¿ya? Entonces, no podríamos decir que en nuestro caso. En el aspecto económico, entonces, los colonizadores van a buscar la explotación de las riquezas de esos territorios conquistados, ¿ya? En algunos casos va a ser en la búsqueda del algodón, ¿ya? Para la industria textil, de minerales, del café, del caucho. ¿Para qué se podrá utilizar el caucho? ¿Alguien sabe? ¿No? Profe, ¿Sí? el caucho creo que se usa para los neumáticos. Hoy en día se utiliza para los neumáticos, ¿ya? Y en el fondo es, no sé cómo decirlo, es como una especie de, ¿cómo decirlo? Especie de savia que da un árbol en específico y que en el fondo eh, tiene, tiene la característica de ser muy elástico, ¿ya? Y que puede servir como para pegar o para aglomerar algún tipo de material. Hoy en día se utiliza harto para la industria de los neumáticos, pero también tiene esa capacidad de ser elástico y de utilizarse en la fabricación de algunos productos. Entonces el caucho se podría extraer ahí en la época para a las grandes industrias, ¿ya? Se exigía también de parte de estas potencias imperialistas que estas colonias o donde iban a instaurar su territorio tenían que comprarle también a las grandes metrópolis, ¿ya? Y a las colonias se les estaba prohibido en la época industrializarse, o sea que tenían que depender económicamente, ahí podríamos decir, en un 100% de, ya sea de Gran Bretaña, ya sea de Francia, de España o de Italia, ¿ya? ¿Quién va a lograr como la mayor cantidad de territorio o de expansión de territorio durante el siglo XIX? Va a ser Gran Bretaña, ¿ya? Bueno, y acá tengo un par de esquemas que nos puede servir un poco para sintetizar o que les puede servir a ustedes para hacer algún resumen a lo mejor, que yo los tomé de una editorial
no me acuerdo en este momento el nombre, Mare Nostrum, algo así, ¿ya? En el último tercio del siglo XIX, entonces, el Estado va a adoptar una política más intervencionista, ¿ya? Va a haber una serie de transformaciones sociales a nivel europeo, ¿ya? Por una parte, va a haber esta creciente a lo mejor poderío de la burguesía, la presencia del proletariado, va a estar este miedo a la presencia de grandes revoluciones. Esto va a ir como en paralelo a lo que se produzca con el imperialismo, ¿ya? Los distintos estados van a intervenir para que exista educación obligatoria, ¿ya? En los estados europeos, no así en las colonias, ¿ya? Las relaciones entre patrones y obreros, dice, van a tender a buscar un mayor desarrollo de la seguridad social, ¿ya? Va a haber ahí como distintos ámbitos en términos sociales, ¿ya? Va a estar en ese mismo periodo donde estamos en Chile eh, en la Guerra Civil de 1891, donde estamos con plena expansión del imperialismo en Europa. En ese mismo periodo también se va a generar un movimiento social súper álgido, que va a ser por la lucha del voto femenino. Van a surgir las llamadas sufragistas, ¿ya? Que por eso yo les decía también que esta serie de Ana de las Tejas Verdes es como súper buena para contextualizar un poco la época, porque ahí también en la serie aparece este rol de la mujer mucho más empoderada. De hecho, la protagonista, si hoy día la viéramos en perspectiva, sería como súper, hiper, mega feminista, ¿ya? Cosa que en la época era eh, una situación bastante complicada para las mujeres, ¿ya? Y era poco común también de que la mujer en la época tuviera como ese mayor acceso a la educación o que luchara por sus derechos, como el derecho a votar, ¿ya? Hay varias escenas ahí en la serie súper buenas que en el fondo representan el surgimiento de este movimiento de las llamadas sufragistas, que va a ser muy potente en la primera década del siglo XX, ¿ya? Entonces acá parece que eh, la obtención del voto de la mujer en algunos países se va a ir dando más o menos en ese mismo periodo. Y el primer país va a ser Nueva Zelanda, ya en 1893. De hecho, ahí en la serie que yo les comentaba también aparece ahí una mención a estas primeras mujeres de Nueva Zelanda que podían votar, ¿ya? Luego viene Australia, Finlandia, Noruega. Pero eso es súper avanzado, pudiéramos decir, para la época, porque al mismo tiempo también recién se estaba logrando el sufragio universal masculino, ¿ya? No todos los hombres podían votar en algunos países europeos previo a 1900 o previo a la segunda mitad del siglo XIX. Había una serie de requisitos que tenían que ver más bien a lo mejor con la posesión de bienes económicos, con el saber leer y escribir. Entonces, en el fondo, la segunda mitad del siglo XIX es de gran apertura en términos democráticos también para la población, ¿ya? Eh, Se están abandonando un poco o están surgiendo estos nuevos estados-nación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, en pocos años hay como harto movimiento en términos de votantes, pudiéramos decir, ¿ya? Entonces en Alemania en 1881, ya tras ahí a lo mejor tras la unificación, en Austria, Hungría en 1907, ya, pero hay algunos igual un poco más antiguos como Francia, ¿cierto? En 1848, claro que ellos tuvieron obviamente el derrocamiento de la corona francesa mucho antes, ¿cierto? ¿Cuándo se acaba la corona francesa? ¿En qué año se termina? ¿Alguien se acuerda? Viviana. Sinceramente, profe, no sé, no me acuerdo. A lo mejor se lo voy a preguntar de otra manera. Ya, ¿cuándo es la Revolución Francesa? Es lo mismo. ¿Cuándo se acaba la corona francesa? No es la revolución, ¿cierto?
No, tampoco. 1789, 1789. Sí, 200 años antes de la caída del muro de Berlín, prácticamente, ¿ya? Entonces, ahí, dentro de este contexto europeo, va a ir variando un poco los años en los que la población va a poder ir adquiriendo este derecho a voto, ¿ya? Pero a lo que voy es que tenemos este contexto de segunda mitad del siglo XIX, donde está estos Estados-nación, está este sentimiento de nacionalismo, los imperios que quieren crecer territorialmente lo más posible, y a nivel interno, a nivel social, está este empoderamiento a lo mejor tanto de la burguesía como del proletariado, está este mayor acceso a la educación, está también la idea de que el ciudadano debe votar, ¿ya? Y la idea de que la mujer debería comenzar a votar también. Entonces hay como, podríamos decir, un revoltijo, una especie bien potente de cambios sociales que se producen en la época, ¿ya? Y junto con eso también va a haber cambios también a nivel industrial, ¿ya? Y se va a producir lo que se llama como, entre comillas, la segunda revolución industrial, ¿ya? Que lo fundamental que va a caracterizar a esa época es, por una parte, que se generan en la industria las llamadas cadenas de montaje, que van a permitir la fabricación de mayor cantidad de productos en menor tiempo, ¿ya? La explotación de campos petrolíferos, ¿ya? La producción de la energía eléctrica, que va a ser súper potente. Ahí de nuevo vuelvo a hacer referencia a la serie, si es que alguien puede, ahí aparece cómo ve la población el surgimiento de la luz eléctrica, ¿ya? Y aparece cómo se enseña, como es una profesora que era como bien disruptiva en la época, le enseña a los niños cómo funciona una ampolleta, ¿ya? Entonces, en el fondo, va a ser una época de grandes avances científicos y tecnológicos, ya también. Y en términos económicos también, se va a ver también la necesidad de que hayan grandes inversiones, ya de tanto del Estado como de la banca. Van a surgir también esta concentración capitalista o concentración empresarial. Y dentro de eso, dentro de esta gran expansión, podríamos decir, de la industria, los grandes imperios lo que van a hacer es tratar también de buscar nuevos mercados donde llevar sus productos, ¿ya? Y de dónde sacar esas nuevas materias primas. Entonces, ahí va de la mano con esta idea de colonialismo, que es una de las partes del imperialismo en esa época, ¿ya? Y algunas de las características entonces acá, la existencia de la metrópoli y de la colonia, ya la absoluta dependencia de las colonias a este centro del imperialismo, ya factores que van a influir. Por una parte, la creencia de la superioridad del hombre, y muy bien lo que recordó Viviana en la pregunta, ¿cierto? Esta idea de que está esta sociedad europea, esta sociedad blanca que tiene la obligación moral de civilizar al que no es europeo, ¿ya? El excedente también de población europea que va a buscar emigrar a distintas colonias, ¿ya? Y no solamente a colonias, sino que también va a emigrar a algunos países latinoamericanos, ¿ya? La superioridad técnica y científica, ¿ya? Y la búsqueda del prestigio político internacional, ¿ya? Bueno, acá aparece también un esquema similar de todos estos puntos que hemos ya ido hablando, ¿ya? Y vamos a revisar un par de preguntas, que es lo que nos interesa, hacerlo un poco más práctico. Camila, por ahí, ¿me ayudaría usted leyendo la pregunta número 2? Inglaterra fue el país que logró consolidar el mayor de los imperios coloniales del siglo XIX, esto gracias a 1. Su poderío marítimo y militar. 2. Su desarrollo tecnológico. 3. Haber emprendido primero la revolución industrial. ¿Cuál será la alternativa ahí, Camila?
Tengo dudas con la 1, pero la 2 y la 3 yo creo que sí o sí. Ya. ¿Y por qué las dudas con la 1? ¿Qué es lo que no le cuadra de la 1? No es que no entendí bien eso marítimo militar, ahí como que no me manejo mucho en eso. Ah, ya. Vamos a volver a un mapa. ¿Dónde está Inglaterra o Gran Bretaña acá en el mapa, Camila? ¿Estará por aquí? ¿No? ¿Dónde está Inglaterra? ¿Arriba de qué? ¿Al lado de qué? Ay, que recién me apareció el mapa. Ah, ya sí, no se preocupe. Ahí por Francia, Gran Arribita de Bretaña. Francia. Sí, muy Sí, bien. Ya, aquí donde yo estoy empezando a pintar, ¿cierto? sí. ¿Y está formando parte del continente o no? ¿O es como una isla? Como Una dos isla. islas. Para poder conectarse con el resto de Europa, ¿cómo lo harán en esa época? Por la vía marítima. Ya, estaba ahí Piñera con Sula en Chile todavía. Todavía no existía LAN, ¿cierto? Entonces, obviamente, tienen que tener el poderío marítimo y militar, ¿cierto? Marítimo sobre todo, porque es la única salida que tienen para el resto del mundo, ¿ya? Solo por la ubicación yo ahí lo podría sacar, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta. Muy bien, Camila, con las otras dos, ¿ya? Es la E, ya todas corresponden ahí. Hoy las otras preguntas las tengo como al final. Ya, vamos a avanzar para que no nos atrevemos tanto y puedan irse a tomar 11, ¿ya? Entonces, tenemos esta idea de que están estas grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y en menor medida, Rusia también, Estados Unidos y Japón, ¿cierto? Que van a tratar de repartirse entre comillas ahí el mundo. Y eso se va a dar durante la última mitad del siglo XIX. Y entre 1871 y 1914 se va a dar un proceso que es conocido como la llamada paz armada, que va a ser este contexto previo a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Va a ser este llamado periodo de paz aparente, que va a generar, se va a generar a partir de la desconfianza que se va a producir entre estas distintas potencias, por la expansión en las distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces, en el fondo va a estar entre comillas esta guerra que quién se expande más, ¿ya? Sin embargo, eh, va a dar pie a que Europa se comience a dividir en llamados bloques, ¿ya? Y se van a generar las conocidas alianzas que a lo mejor algo recuerda usted de cuando vieron Primera Guerra Mundial de la Triple Alianza y la Entente, ¿ya? Entonces, entre este periodo 1871 y 1914, las distintas potencias europeas van a estar ahí mirando de reojo qué es lo que hace el otro, ¿cierto? ¿Quién avanza más que el otro? ¿Y con quién me puedo aliar para tener más poder? ¿Ya? Entonces se va a caracterizar primero por una especie de paz aparente, ¿ya? Que va a ir desde el periodo de la guerra franco-prusiana, ¿ya? Que sería Francia-Alemania, entre comillas, si lo lleváramos al contexto actual, ¿ya? Hasta el inicio de la guerra, que es 1914, ¿ya? La guerra franco-prusiana en 1870 termina en 1871. Se caracteriza por la formación de alianzas entre estas naciones que van a estar ahí naciendo, y también por el surgimiento de la llamada carrera armamentista, o sea que los distintos países se van a ir de a poco militarizando más, ¿ya? De a poco adquiriendo mayor cantidad de armas, ¿ya? Y este llamado sistema de alianza, esta formación de alianzas, va a ser fundamentalmente levantada por un personaje que se va a llamar Otto von Bismarck, ¿ya? Escribe Otto como
los juguetes Otto Kraus. ¿Ustedes no alcanzaron a conocer los juguetes Otto Kraus? ¿O sí? Creo que no, ¿cierto? ¿Alguien alguna vez lo ha escuchado? ¿No? Bueno, en la época de sus papás, en mi época cuando yo era chica, habían unos juguetes que promocionaban harto en estos programas de Sábado Gigante, en ese tipo de programas que se llamaban los juguetes Otto Kraus, que eran de un alemán que vivía acá en Chile y que se murió en los 90 y tanto, ya en la ciudad de Linares. Entonces, este Otto von Bismarck va a levantar esta especie de alianzas con distintos países, ¿ya? Entonces hay una serie de alianzas que se van a desarrollar entre 1871 hasta 1914, ¿ya? Luego de la unificación de Alemania, posterior a la guerra franco-prusiana, se va a preocupar de levantar una especie de política diplomática, fundamentalmente con la idea de mantener a Francia lo más aislada posible, ¿ya? Porque tras la guerra Francia había perdido los territorios de Alsacia y Lorena, entonces lo que buscaba era obviamente impedir que quisieran recuperarlos, ¿ya? Y dentro de eso va a formar la llamada, primero la llamada Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Alemania va a intentar ahí obviamente aislar lo más posible a Francia, va a implementar también una política que va a ir tendiente a la militarización de Alemania, pero en términos de la armada, ya en términos marítimos, con el fin de hacerle un poco frente al poderío que tenía, como vimos recién, Gran Bretaña en términos de potencia marítima, ¿ya? Por otro lado, Austria-Hungría se va a sumar a esta triple alianza con la idea de generar, como entre comillas, mayor poder para enfrentarse a Rusia, ¿ya? Estaban ahí en disputa de la región de los Balcanes. Y por otro lado, Italia va a estar ahí entre comillas, perjudicada por la ocupación francesa de Túnez, entonces va a buscar también esta alianza con Alemania para ir en contra, obviamente, de Francia, ¿ya? Y en su opuesto se va a generar en 1907, ya, bueno, acá esta triple alianza va a tener, podríamos decir, distintas etapas, y se habla del llamado sistema bismarckiano, ¿ya? De alianzas. Entonces, hay como distintas épocas, pero en su conjunto va a abarcar estos llamados tres imperios, ¿ya? Se le conoce también como la alianza de los tres emperadores, ¿ya? Y en su puesto se va a generar esta llamada triple entente que va a tener su antecedente en 1893. En 1904 entre Francia y Gran Bretaña se va a concordar la llamada entente cordial, hasta que finalmente se unen estas tres potencias, ya que va a ser en 1907. Primero se van a ir juntando de a dos, ya Rusia, Francia, Gran Bretaña, y de ahí se unen todos. En 1907 Gran Bretaña, Francia y Rusia. Es un acuerdo surgido frente al poder y a la amenaza de la Triple Alianza, o sea, frente a la amenaza de esta Alemania que se está haciendo más poderosa. Va a buscar la ayuda económica que Rusia va a recibir de parte de Francia, o sea, bajo esta primera alianza que se va a generar acá, va a potenciar la participación de Rusia en esta triple entente. Gran Bretaña se une debido al creciente desarrollo económico, dice, y al avance naval de Alemania, ¿ya? Entonces, acá también aparece en la diapo esta idea de los movimientos nacionalistas, ¿ya? Que van a incitar a la expansión territorial fundamentalmente de Alemania. Me voy a saltar un poco para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, si ustedes quieren repasar, porque aquí aparece como bien descrito cada una de las partes. Bueno, aquí aparece una imagen que sería como esta Alemania ahí, con ansias de atrapar el mundo, ¿cierto? De hecho, Bismarck en la época, lo que les decía al inicio, se burlaba también de otras potencias imperialistas, ¿ya? Y aquí tomé esta cita, no sé bien exactamente de qué año es, pero donde hace esta especie de burla también hacia España, ¿ya? La nación más fuerte del mundo, dice Bismarck, es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo volverán a ser
la vanguardia del mundo. Entonces, bajo esta idea del nacionalismo, también cabe, podríamos decir, desprestigiar a otras potencias, ¿ya? Entonces, España ahí, sin pertenecer a ninguna de estas, como podríamos decir, dos grandes alianzas, queda ahí un poco a poco resguardo, pudiéramos decir, ¿ya? Entonces, durante esta época de la llamada Paz Armada, donde se produce la Triple Alianza en 1882, bajo distintas etapas, sí, y en 1907 la Triple Entente, se va a producir también una serie de eventos, podríamos llamar, que van a insumar a esta crisis política, ¿ya? Y que va a llevar pie al surgimiento de la Primera Guerra Mundial, que en términos concretos uno lo puede situar en el llamado asesinato de Sarajevo, ¿ya? Aquí aparece la imagen. Iba a poner una imagen del asesinato en sí, se me olvidó ponerla, ya. Bueno, pero va a llevar en sí a esta causa directa de la Primera Guerra Mundial, que es cuando el archiduque Francisco Fernando, que iba a ser heredero del trono austrohúngaro, es asesinado en Sarajevo, ¿cierto? El 28 de junio de 1914. Pero este es como el detonante, ¿ya? Es la mecha final que se da para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero dentro de estas causas pudiéramos encontrar, está desde el desarrollo del imperialismo para adelante, estas grandes potencias que se van a estar disputando ahí el poder dentro de la Europa, ¿ya? Va a estar también dentro de los antecedentes la crisis marroquí, la crisis en los Balcanes, ¿ya? Se va a generar esta cierta hostilidad entre Francia y Alemania que va a venir de la guerra franco-prusiana, pero también debido a estas aspiraciones colonialistas por las materias primas de Marruecos, y ahí va a perder relevancia, podríamos decir, la ocupación española en la zona, ¿ya? Que primero podríamos decir va a ser España la que va a ocupar esta zona cercana a Marruecos, pero luego se la van a querer disputar Francia y Alemania, ¿ya? También va a estar esta crisis de los Balcanes, la anexión de Bosnia y Herzegovina, ¿ya? Que va a generar esta protesta de los protesta aislada de los serbios y la pasiva irritación rusa debido a su debilidad militar. Serbia va a aprovechar también el debilitamiento otomano para expandirse, va a estar ahí en decadencia el imperio, podríamos decir, imperio turco-otomano, ¿ya? En el fondo, esta Primera Guerra Mundial va a ser podríamos decir, la forma en que va a desencadenar esta crisis en torno a la lucha imperialista por conquistar el mundo, ¿ya? Entonces esta Primera Guerra Mundial, dice ahí, se le designa este periodo, este conflicto militar que tiene cabida entre 1914 y 1918, que va a afectar a todos los continentes y es conocida como la Gran Guerra o la Guerra del 14, pero va a ser fundamentalmente la consecuencia de la política imperialista del siglo XIX, ¿ya? Y se habla de que está esta zona de los Balcanes como el espacio geográfico más crítico y que el que va a desencadenar en esta Primera Guerra. Ya dice los Balcanes, ubicada ahí al sureste de Europa, va a generar esta tensión en aumento fundamentalmente por esto que les nombraba recién, que en 1908 Austria va a anexar los territorios de Bosnia y Herzegovina, ¿ya? Luego, a partir de 1908 se va a generar lo que se conoce como las guerras balcánicas, la primera de ellas en 1912, y de ahí podríamos decir, no se va a recuperar la paz en la zona hasta la generación o hasta el estallido, podríamos decir, de esta Primera Guerra Mundial. La idea es que en clases más adelante nos vamos a centrar más en detalle en lo que es la Primera Guerra. El foco del día de hoy estaba justamente en reconocer esta política imperialista en el siglo XIX, ¿ya? Y cómo se llega a la guerra. Pero el desarrollo propiamente tal, la idea es que lo centremos en las próximas clases. Pero de todas maneras igual les puse unas 3 diapos que hablan un poco del desarrollo y de cómo se genera esta llamada guerra de movimientos, la llamada guerra de trincheras, y cómo se desarrolla el conflicto a nivel, entre comillas, submarino, pudiéramos decir, ¿ya? Entonces,
La idea es que ahí usted haga una repasadita si quiere antes, para que tenga como esta noción general, antes de que veamos el desarrollo propiamente tal de la guerra, ¿ya? Y para finalizar, quería que viéramos estas últimas 3 preguntas, ¿ya? Y con eso ya terminamos. Viviana, ¿me ayuda leyendo usted? La pregunta 3. Los Balcanes eran el pabellón europeo. Los intereses de Austria en la zona chocaban con intereses de Serbia. Otto von Bismarck había predicho que cualquier idiotez con los Balcanes habría de estallar la guerra. Ello llegó tempranamente. El pretexto que sirvió para extender la chispa fue. ¿Leo también las preguntas, profe? ¿Leo también las preguntas? ¿La alternativa? Sí. Sí, ya. A. La creación de la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia. B. El hundimiento transatlántico de Lusitania por submarino alemán. El asesinato de archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Húngara y su esposa. El estallido de la Revolución Rusa, lo cual produjo la abdicación del zar Nicolás II. La abdicación de César Guillermo II, proclamándose la República Alemana. Según lo que vimos recién nomás, ¿cuál podría ser de todas estas alternativas? ¿La sé o no, profe? La sé, muy bien. Mire, Cristóbal, atentos estábamos. Yo tarde, pero atentos al final. Muy bien, muy bien. Perfecto. Va a tener los 800 puntos usted, si está así de atento el día de la prueba. Muy bien. Ojalá, profe. Hay que tenerse fe nomás. Sí, sí. Mire, yo por ahí tengo ahí, el optimismo es la fe que lleva a los logros. Ese es mi lema que tengo ahí anotadito en mi escritorio todos los días para levantarme con optimismo a hacer clases temprano. ¿Ya? Entonces, claro, acá habla de que en el fondo estaba este contexto crítico en la zona de los Balcanes, ¿cierto? Y que en el fondo tenía que ver con este desarrollo del imperialismo y de quienes se estaban disputando ahí el poderío en la zona. Y dice que ¿cuál fue la chispa, dice, que detonó la Primera Guerra Mundial? ¿Ah? Fue en realidad un hecho que pudiera ser considerado, no sé si aislado, pero la chispa final, ¿ya? Que no es la causa principal, sino que hay una serie de causas detrás. Pero lo que va a desencadenar todo va a ser, claro, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. La Revolución Rusa no considera porque es posterior, ¿cierto? La creación de la Triple Alianza tampoco, porque es de 1882, o sea, la guerra tendría que haber empezado muchísimo antes. Y así también descartamos los otros. Muy bien, Cristóbal. Entonces la 4 dice, la expansión imperialista de Europa en la segunda mitad del siglo XIX está estrechamente ligada con la revolución industrial, ¿ya? O sea, imperialismo, revolución industrial, ¿ya? Y el desarrollo del gran capitalismo. Entre las finalidades de esta expansión imperialista se pueden citar: 1. La protección de la población en los territorios menos desarrollados. La apertura de territorios, no solo las mercancías. Uy, aquí se me fue. Esto lo vamos a tachar. No sé por qué está marcado eso. O me faltó copiar una parte de la pregunta. La apertura de territorios, no solo las mercancías, ¿ya? El establecimiento de esferas de influencias políticas en África, Asia y Oceanía a favor de Europa, ¿ya? Igual queda bien la segunda alternativa, aunque no tenga el resto, ¿ya? Le vamos a borrar eso ahí nomás. ¿Cuál podrá ser correcta? La protección de la población en los territorios menos desarrollados será una de las finalidades del imperialismo. Proteger a estas colonias que no están europeizadas, podríamos decir.
¿Será una de las finalidades del imperialismo? No, profe. ¿Ya? El establecimiento de esferas de influencias políticas en África, Asia y Oceanía a favor de Europa, ¿será una finalidad del imperialismo? Cristóbal, ¿usted? No sé, profe, yo creo que o es la 2 o 2 y 3, pero no creo que sea mucho la 3. ¿No? Entre las finalidades de la expansión imperialista. ¿Es la 3 No, o no, no, no? sí, es la 3, la 3. Lo leí Sí, mal, po. creo que es. Sí, sí, sí. El Lo había entendido imperialismo mal. en Bretaña, ¿qué va a buscar? Llegar a África, Sí. llegar a Asia, llegar a Oceanía. ¿Por qué a África? Porque tiene grandes riquezas, ¿cierto? Vimos el oro, había cobre, había posibilidad de extraer algodón, después se descubre que también hay petróleo, o sea, rico en todos los sentidos, ¿ya? En Asia también, ¿ya? La producción de algodón, de té, em, la protección de la población en los territorios menos desarrollados. El imperialista, ¿qué es lo que va a buscar? Tratar de expandir el territorio, pero también va a buscar que, o va a justificar esa expansión del territorio diciendo que está esta supremacía racial, ¿cierto? Y que hay que, en el fondo, entregarle, entre comillas, cultura a esos nuevos territorios que son inferiores, entre comillas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la llevada de eh, misioneros. Entonces, esas dos sí o sí van, ¿ya? La protección de la población y el establecimiento de las esferas de influencia, ¿ya? Esta me salió corta acá, pero vamos a ver qué es lo que pasa. La apertura de territorio, no solo las mercancías. La vamos a eliminar porque en realidad tiene razón, como que uno no puede deducir mucho ahí. Entonces sería la 1 y la 3, la D. Pero entonces o sea, se, pero es que la finalidad era una protección a la población en los territorios menos desarrollados, o era como con lo que ellos decían que, como con lo que ellos daban a entender. Como una justificación, dice Era usted. como una justificación de parte de ellos, ¿o no? Sí, pero también puede ser una finalidad en la medida que lo justifican de esa manera. Ahora uno puede entender que como potencia a lo mejor era mucho más relevante sacar ganancias económicas de esa expansión territorial. Pero eso no quita que no lo hayan dado como una razón, ¿ya? La protección de esos territorios. Y de hecho hay algún tipo de expansión territorial, vimos, ¿se acuerda que una se llamaba las concesiones, otra eran las colonias y también estaban los llamados protectorados? Entonces, en el fondo, es una de las finalidades más bien secundaria, pero está considerada como una de, Ah, ya, profe. como una de las razones que se arguyen, ¿ya? La 5 dice, a través del imperialismo, las potencias europeas se proponen colonizar África y Asia, fundamentalmente, ¿cierto? Entre los factores esgrimidos para tal iniciativa están buscar fuentes de materias primas, buscar nuevos mercados para su sobreproducción y expandir la religión católica a través de misioneros. ¿Qué será? Camila, ¿a usted se le ocurre? 1 y 2. 1 y 2, muy bien. Y aquí nos puede entrar una confusión, ¿ya? Porque estábamos hablando recién que está dentro de una de las razones, a lo mejor, la protección de este territorio que en el fondo son población que necesita, entre comillas, europeizarse, ¿ya? O que necesita recibir esta cultura externa. Y también hablamos de que se enviaron misioneros, pero aquí hay una palabra clave que por eso la descartamos, ¿cierto? Que habla de la expansión de la religión católica, ¿ya? Y dijimos que esta expansión de la religión católica es más bien característica del siglo XVI, ¿cierto?
con la colonización española en América. Pero en la época del imperialismo cabe no solo la religión católica propiamente tal, sino que también entran los protestantes, también entra la iglesia anglicana, ¿cierto? Entonces, no puede ser la iglesia católica únicamente, ¿ya? Y ese es como el distractor que trae la alternativa. Así que muy bien, Camila, la 1 y la 2, ¿ya? Así que, y ahí está, ahí vamos a quedar por el día de hoy, ¿ya? Porque nos pasamos 2 minutitos, ¿ya? Solo 2. La idea es que la otra semana vamos a enviarles ahí también de la semana la calendarización de los temas que se vienen para septiembre, y también vamos a conversar con respecto a los temas que van a entrar en el próximo ensayo, ¿ya? Así que a estar atentos ahí al material que envíe, pídanle también la guía al profe Gonzalo de la materia del día de hoy, y estar atento al material que le envíe. Ya eso es lo único que les pido. No sé si alguien quedó con alguna duda, algo más que quieran preguntar antes de que terminemos. Camila, ¿quedó clarita usted o tiene dudas todavía con alguna pregunta? ¿Con cuál es la diferencia entre colonialismo e imperialismo? Estamos ahí listas para los 8:50. No, profe, no hay ninguna duda. ¿No hay dudas por el día de hoy? Ya. Viviana. Profe, revisando mi apunte, se me olvidó, sabe que se me olvidó lo que era romanticismo, cuando decían las causas políticas. Eran casi la primera tiempo. Sí, Se me olvidó ahí la tengo. preguntarle. Sí, Eso es lo dice ahí único. en el último tercio del siglo XIX, el nacionalismo va a surgir ahí muy ligado a la idea del liberalismo político, o sea, esta idea de que eh, se puede generar, bueno, no solo liberalismo político, sino que también económico, ya de mayor participación de la ciudadanía, de estas nuevas ideas que van a ser un poco más, entre comillas, más liberales, de mayor participación de la sociedad, y la idea, entre comillas, romántica de estas, entre comillas, características comunes de aquellos ciudadanos que pertenecen a una nación. ¿Ya? El romanticismo está muy dado, podría ser sinónimo a lo mejor de la idealización, ¿ya? Tiene que ver con cómo una comunidad idealiza lo que es, por ejemplo, ser chileno, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del romanticismo de la chilenización, podríamos decir, es cuando uno idealiza esas características que tienen que ver con la nación, ¿ya? Entonces, a eso se hacía referencia ahí. No sé si ahí le queda un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Y Cristóbal, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe, yo estoy bien. Lo único que me salté la primera parte de la clase, pero eso después lo veo. No se preocupe. Ya lo importante es que usted se maneje con sus propios tiempos, ¿ya? Yo igual he visto algunos que de repente entran, bueno, de hecho, pues al principio habíamos hartos más, ¿ya? Y terminamos 3 nomás. Pero Sí, la profe, idea es siempre que pasa eso en el preu. lo importante es que cada uno se maneje bien con sus tiempos, ¿ya? Si yo voy a entrar un poquito más tarde o me voy a salir un poquito antes, yo tengo que después ponerme al día, ¿ya? Porque esto no es por una nota, ¿ya? Nadie le va a poner nota por esto, nadie le va a evaluar, la nota se la va a poner usted nomás cuando dé la prueba. Entonces, lo importante acá es ser constante, ¿ya? Ser constante en el tiempo, no quedarse solo con la clase, no quedarse solo con escucharla, ¿ya? Si pueden buscar algún libro de años anteriores de historia, repasar, ¿ya? Repasar la materia, estar ahí subrayando todo el rato, buscando preguntas, buscando ensayos también, no solo los que se dan como parte del colegio, ¿ya? Soy una convencida de que a uno le puede ir bien en la medida que más ensayos haga, aunque le vaya pésimo los ensayos, ¿ya? En la medida que más haga, porque en el fondo lo que está haciendo es practicando, ¿ya? Porque la prueba es más bien técnica, ¿ya? Y en este sentido la nueva prueba de transición
es bien parecida a lo que era la PSU antes y la forma en cómo se desarrollan las preguntas. Lo que cambia un poco es que hay menos contenidos, hay algunas cosas que se han quitado, se trata de simplificar cada vez más las preguntas, buscando habilidades más que contenido, más que materia en sí. Entonces, entre más usted practique, más sabe cómo es la forma de preguntar, ¿ya? Aunque le vaya mal. Yo en varias oportunidades a algunos de ustedes les he dicho que cuando yo estaba en colegio me pasaba que los ensayos de matemáticas, mi colegio hacía muchos ensayos todos los meses prácticamente, y me iban muy mal, ¿ya? Me sacaba 300 puntos, 400 puntos, era lo máximo que lograba en los ensayos de matemáticas. Y en el momento de la prueba me fue bien, ¿ya? Me fue como 200 puntos, más de 200 puntos de lo que les acabo de decir, 300 prácticamente. Y eso es porque, no solamente porque recibí una iluminación divina ese día, sino que tiene que ver con la práctica y que a veces también los ensayos muchas veces son incluso más difíciles de lo que es la prueba misma. Entonces, entre más ensayos usted realice, mejor, ¿ya? Aunque le vaya mal por ahora. Puede ser que el día de la prueba le vaya, no sé, maravilloso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cuídense harto, descansen lo que se pueda esta semana y nos vemos el próximo lunes, que vamos a estar a lunes 7 de septiembre, ya, antes de vacaciones, ¿ya? Eso, cuídense harto, ¿ya? Chao, profe. Chao, un gusto haberlos visto, o haberlos escuchado, porque no los vi, ¿ya? Ya, chao, que estén bien, Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. ya, chao, chao.